Dios los bendiga, amados hermanos, y bienvenido más a este estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denisa Feliciano, para los que no me conocen. Y en este día pues tenemos un tema bastante interesante, dado que habla acerca de la verdad. Llevamos mucho tiempo, pues yo específicamente llevo muchos años escuchando de la verdad. Sabemos que el mundo tiene su versión de la verdad. Las religiones del mundo también tienen su versión, creyendo ellos supuestamente que es la verdad. Otros hablan que la verdad pues Mahoma, otros que hablan que la verdad es Buda. Pero cuando buscamos la palabra de Dios, sabemos que el único que se dice que es la verdad, que sabemos que es la verdad, y es siempre ha sido la verdad, es Jesús, Yeshua. Tanto que él mismo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Más claro que eso no puede ser. Y en este día vamos a estudiar en el estudio número 10, que se titula Permaneciendo en la verdad. La base bíblica se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 12 al 21. Y los tres objetivos de la clase son: número 1, reconocer el valor de los métodos de educación bíblica. Número 2, distinguir las experiencias espirituales y saber utilizarlas. Número 3, aprender a someternos a las normas de la palabra revelada. El pensamiento central dice que la única verdad es la palabra de Dios y hacemos bien en aferrarnos a ella. Por eso que la palabra dice que la verdad nos hará libre. El texto áureo dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 2 de Pedro 1:16, que vamos a leer ahora aproximadamente. Y dice la pregunta de Pedro 1:12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis conformados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en ese cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió a Dios Padre, honra y gloria fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Fíjate que no dice que tengo orgullo. El Señor nunca dijo eso. Siempre dijo que tiene complacencia. Y continuamos leyendo. Dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y dice aquí: entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o humana, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mira para allá. Qué cosa tan tremenda esa. Todo lo que encierra esta lectura que acabamos de leer. Muy importante esa. Vamos a entrar a lo que nos enseña el escritor explicando todos estos puntos, y vamos a poner nuestro, como dicen por ahí, nuestros 2 centavos, lo que Dios nos da a nosotros también para enseñar, agregar aquí, y aprendemos juntos todo lo que la palabra nos enseña acerca de todo esto.
Sabemos pues que sin la verdad siempre vamos a ser esclavos, porque la palabra dice, como acabamos de decir unos cuantos minutos atrás, que la verdad nos hará libre. Si no nos sometemos a la verdad, nos aferramos de ella y no las aceptamos en nuestros corazones, pues nunca vamos a poder nosotros usar esa verdad para ser libres. Y continuamos leyendo, dice, una de las mayores preocupaciones de Pedro, este gran líder de la iglesia apostólica, era la orientación bíblico-doctrinal de los creyentes. Es interesante destacar la persistencia y tenacidad del apóstol en la enseñanza de la palabra, a riesgo de su poder, su popularidad, de sonar monótono. Él aboga por la representación o repetición y el énfasis en instrucción bíblica. Algunos quizás se sientan cansados de oír y de leer las mismas cosas, pero tal vez sea porque han sido capaces de saborear la esencia de la verdad divina. Pedro se propone a persistir en todos los que leyeran, oyeran y entendieran y asimilar las enseñanzas del Evangelio. El valor y la importancia del mensaje consiste en que en este testimonio personal y fehaciente, la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Continuamos leyendo. Dice que el apóstol Pedro continúa aplicando toda la presión posible sobre el tema de la firmeza del creyente en la sana doctrina y el conocimiento profundo y práctico de la palabra de Dios. Se compromete con nosotros al decir: no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Esta última frase, la verdad presente, se explica muy bien en las palabras del apóstol Pablo cuando habló de la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Colosenses 1, 5 y 6. ¿Han escuchado ustedes a algunos que se quejan de que en la iglesia se canta los mismos himnos y se usa siempre los mismos pasajes bíblicos? Por supuesto que si no hagamos tan repetitivos y rutinarios que terminemos por aburrir y desesperar a nuestros oyentes. Pero Pedro estaba dispuesto a recordar siempre las cosas importantes, aunque los hermanos ya las supieran. La palabra de Dios es tan rica y profunda que cada vez la leemos y escudriñamos, que nos permite sacarle nueva sustancia espiritual. La palabra de Dios es una fuente de agua viva que mientras más nosotros la estudiamos, la aplicamos y la enseñamos y la predicamos, pues más cosas nuevas van saliendo, más cosas más profundas. Cuando usamos lo que pasa es que la gente no usa la palabra de Dios y buscan a los escritos originales, lo que se llama del hebreo al español, el hebreo al español, pues ya uno empieza a buscar cosas que fueron interpretados de diferente manera o traducidos de diferente manera. Cuando hacemos esto, vamos y buscamos y vemos cosas diferentes. Cuando buscamos otros comentarios, cuando buscamos dirección de Dios, todas esas cosas nos ayudan a constantemente seguir aprendiendo y recibiendo cosas del Señor. Pero eso también debe estar en el nivel espiritual que uno esté, porque si no está en un nivel espiritual la cual nos permite a nosotros aprender y escudriñar y buscar más de las cosas de Dios, pues se nos va a hacer un poquito más entendible y más fácil de someternos, dado que estamos nosotros en un nivel espiritual adecuado, que el Señor puede aplicarnos y
revelando o enseñando más acerca de su palabra. Pero hay personas que lamentablemente, como están declinando espiritualmente, pues se cansan y lamentablemente a veces hasta se van a la apostasía y se regresan al mundo porque no entienden o no quieren seguir buscando cosas nuevas en la palabra del Señor o recibiendo mensajes nuevos de la palabra del Señor. Pero continuamos leyendo y dice que la partida del energético predicador del evangelio estaba muy cerca, como él mismo confiesa: en breve debo abandonar este cuerpo, como el Señor Jesucristo me ha revelado. Esto podrá tomarse una revelación especial que Jesús le dio a Pedro acerca de la proximidad del día de su muerte, o también podía estarse refiriendo a las palabras que Jesús expresó registradas por el apóstol Juan. Apóstol Juan. La forma de su muerte no fue registrada en ningún escrito canónico, pero existen tradiciones que afirman que Pedro murió en Roma en medio de la persecución de los cristianos. Este dato no pone en peligro ninguna doctrina bíblica, ni tampoco apoya la teoría católica de que Pedro fuera el primer papa de la iglesia. Simplemente sugiere que, igual que millares de judíos cristianos, él visitó la ciudad imperial, donde pudo haberse enfrentado al martirio, a diferencia de otros que cuando se sentencian o se sienten cerca de su muerte, empiezan a hacer preparativos materiales a este infatigable siervo de Jesús. Solo le preocupaba que los cristianos que formaban parte de las congregaciones de su tiempo estuvieran firmes en la verdad, porque eso era lo importante, de que no se enfocaran en su muerte, sino que los que le siguen a uno, las personas que están con uno, aprendiendo de uno, se sostengan de la verdad y se mantengan firmes en ella, que es Jesús, ¿verdad? Porque eso es lo que le va a ayudar a ellos a seguir echando para adelante y seguir esparciendo la obra y la enseñanza verdadera de la palabra del Señor. Pero vamos a continuar leyendo. Dice que Pedro estaba enterado que las religiones de los griegos, los persas, romanos y otros pueblos paganos estaban basadas en leyendas y mitos. Pero aquí no la mayor satisfacción hace ver que los lectores, que él y los demás escritores del Nuevo Testamento lo dieron a conocer, el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. En otras palabras, que ellos se aferraban a lo que la Escritura decían acerca de la venida del Señor, o lo que el Señor mismo había enseñado anteriormente. Los testimonios registrados de los evangelios en el libro de los Hechos y las epístolas no son inventos de los creyentes, sino que la seriedad del Nuevo Testamento cuanto el nacimiento virginal y la vida de los milagros, la muerte redentora y la resurrección triunfante de Jesús nos da lugar a pensar en que alguien haya inventado dicha historia. Y fíjate qué cosa, si aunque lo hubiera inventado o tratado, porque de verdad hay libros que sí, como Fabio Josefo, pues hablan del Señor Jesús y de su vida. Y hay escritos también judíos antiguos que también relatan de esos tiempos y del mismo Jesús, que las cosas que pasaron en esos tiempos también. La verdad nunca se puede ocultar, por más que traten de ocultar la verdad, siempre va a salir afuera. Por eso que cuando persiguieron a los cristianos por cientos de años, mataron muchas personas, millones de personas a través de la historia, tratando de ocultar la verdad, nunca pudieron, porque la verdad no se puede ocultar. Imposible eso. El mejor argumento a favor de la veracidad de los relatos del Nuevo Testamento es la variedad de escritores.
si todo dependiera de que la pluma de un solo escritor, podría haber dudas, pero se trata de muchos testigos de primera mano. Esto prueba que no hubo una confabulación entre ellos para crear una religión como lo suponen los enemigos del cristianismo hoy. Pedro recurre a lo inolvidable de la experiencia que tuvo en compañía de Juan de Jacobo el día de que Jesús los llevó al Monte Santo y se transfiguró delante de ellos. Según él, esa noche ellos vieron con sus propios ojos la majestad de Jesús. El maravilloso evento de la transfiguración vino a ser uno de los elementos de prueba acerca de la divinidad de Jesús y la legitimidad del plan de salvación. Mateo 17, versículos 1 al 13. Marcos 9, versículos 2 al 13. Lucas 9, del 28 al 36. Y Juan 1, 14. En la experiencia de la transfiguración, Mateo, el capítulo 17, versículo 1 al 13, da varias cosas que quedaron establecidas. Número 1, Dios es el Padre que testificó personal y verbalmente a favor de la divinidad de Jesucristo al decir: este es mi Hijo amado. Número 2, el plan redentor de Jesús quedó ratificado cuando el Padre dijo: a quien tengo complacencia, a él oí. Número 3, la revelación de Dios quedó centrada en Jesús cuando aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés representaba la ley y Elías representaba la profecía y Jesús la gracia. En Jesús se unificó el plan de Dios, pues él era el autor y la consumador de la fe y el único mediador entre Dios y los hombres. Y fíjate que como ellos sabían que eran Moisés y Elías, porque el Espíritu Santo pues se los reveló, le dio a entender a ellos de que esas personas que estaban eran Moisés y Elías. Para que tú veas, son cosas muy profundas que la gente pues si no estudia la palabra de Dios, pues nunca van a entender, ni está mucho menos a aprender. Continuamos leyendo. Dice que la profecía consiste de todo lo que el Espíritu Santo les reveló a los escritores del Antiguo Testamento concerniente al nacimiento, la vida, los milagros y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús mismo amonestó a sus oyentes diciendo: escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando habló con los discípulos en Emaús, después de su resurrección, reprochó la incredulidad de ellos por no aceptar lo que se escribió acerca de él, diciendo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se declara en todas las escrituras lo que les decían. A esa palabra profética se refirió Pedro como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Nosotros, como los primeros lectores del apóstol, debemos estar atentos y ser obedientes a la palabra de Dios. El Señor sigue hablando. Estamos hablando hoy, predicando en la iglesia eso mismo, y hablando de esta cosa concerniente a esto también. Muy importante eso. Pedro enfatiza aquí que ninguna profecía de la Escritura es interpretada o es de interpretación privada o humana, mejor dicho. Que es lo que realmente quiere decir el apóstol cuando hace esta declaración. Los católicos han usado este versículo para prohibir a los feligreses la lectura de la Biblia. Pero Jesús no opina de esa manera. Él les dijo a las personas
comunes y corrientes que le escuchaban escudriñar las escrituras. Esto mismo se expresa en la amonestación apocalíptica. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y que guardan las cosas que en ella está escrito, porque el tiempo de estas se acerca. Apocalipsis 1:3. Tenemos que admitir que el creyente necesita la dirección del Espíritu Santo y también la orientación de los más instruidos en la palabra de Dios, que lo que entendemos en esta advertencia del apóstol Pedro, según él mismo lo que explica el versículo 21, es que las profecías no fueron inventadas ni interpretadas a voluntad de los humanos, y nada fue producido por la inspiración de los hombres que escribieron el pasaje, sino que fue Dios mismo por medio del Espíritu Santo quien los capacitó para recibir, transmitir y registrar el mensaje divino. El hombre no puede inventarse esas cosas, si no hubiera habido un montón de cosas que estuvieran mal, sino que el Espíritu Santo mismo empezó a revelar a las personas la palabra de Dios, y por eso fue escrita para edificación de nosotros hoy en día. Y continuamos leyendo. Dice que el apóstol Pedro se estaba acercando al momento de dejar este mundo, como Jesús se lo había hecho saber, y quizás de ese anuncio de Juan, o tal vez por medio de una revelación especial. Ante la proximidad de su muerte, él quería aprovechar toda oportunidad para profetizar o enfatizar, mejor dicho, la fe de los cristianos en la palabra de Dios, arriesgándose a que lo criticaran por repetitivo y aburrido. Él se propuso impartir una y otra vez los principios básicos de la fe. Él sabía que la persistencia y la repetición y el énfasis de la enseñanza de la palabra son necesarios para que todo cristiano. Pedro equilibraba el uso de sus experiencias con su dependencia de la Escritura, y lo que aprendemos de todo esto es que no podremos afirmarnos en el Señor, sino que permanecemos en su palabra, y no podemos permanecer en la verdad, sino que dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a ella. Muy importante eso. Pero si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, imagínate qué vamos a aprender o qué nos puede enseñar el Señor si vamos a estar mal todo el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a leer las 5 preguntas de hoy para dar las respuestas también, para así concluir con broche de oro. Y dice la primera pregunta: ¿cuál era una de las grandes preocupaciones del apóstol Pedro? La respuesta dice: persistir en que todos los que entendieron y asimilaron las enseñanzas del Evangelio, y que aún después de su partida pudieran en todo momento tener memoria de estas cosas. La segunda pregunta dice: ¿cuál es uno de los mejores argumentos a favor de la veracidad de los relatos del Nuevo Testamento? La respuesta dice que a pesar de la variedad de sus escritores, mejor dicho, el mensaje concuerda completamente. La tercera pregunta dice: ¿qué evento se refiere Pedro cuando dice habiendo visto con mis propios ojos su majestad? La respuesta dice que Pedro recurre a la inolvidable experiencia cuando Jesús lo llevó al Monte Santo y se transfiguró delante de ellos. La cuarta pregunta dice: ¿a qué se refirió el apóstol cuando dice que tenemos la palabra profética más segura? La respuesta dice que se refirió a todo lo que el Espíritu Santo le reveló a los escritores del Antiguo Testamento concerniente a la venida, milagros, muerte y resurrección del Señor. La última pregunta, la número 5, dice: ¿cómo fue que nos llegó la palabra de Dios? Y la respuesta dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Una cosa pues que no tiene, no se puede pues negar, y no se puede hacer nada en contra de ella, porque todo está comprobado por la palabra de Dios. ¿Y qué digo? Cuando Dios dice algo, siempre lo comprueba a través de su palabra. Eso es inolvidable. Lamentablemente hay muchas personas pues, que se olvidan de todo eso, pero nosotros tenemos que recordar que la palabra de Dios está aquí para ayudarnos a nosotros siempre a recordarnos de las cosas muy importantes, que por más básicas que sean, son lo que instruyen el fundamento de nuestra fe. Hasta aquí este estudio. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos vemos en el próximo video de la próxima clase que estaremos presentando muy pronto. Dios me lo bendiga y nos vemos muy pronto en la clase número 11. Shalom por los que no me han visto. Gracias, que pasen muy buenas tardes. Amén.